¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días eventualmente, porque en ocasiones se repite esto en alguna forma diferida. Si no estás en vivo, obviamente podrás ver el contenido del programa. Estamos en el Comité de Crisis número 11. Bienvenidos nuevamente, gracias por el espacio, por acompañarnos y obviamente tenemos un programa bastante nutrido. Dos personalidades, una del lado de lo joven, por así decir, en la agenda política de México y un viejo conocido de todos en la industria mexicana, que es un referente en todo el orden, obviamente y el acompañamiento y la guía y obviamente la pareja en el programa, Juan Carlos. Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto, Juan Carlos. Toño, con el gusto de saludar a toda la gente que nos ve en Agroeducación y en el crisis número 11 de México. Y pues la verdad yo creo que va a estar interesante el día de hoy, crisis 11, porque tenemos invitados especiales. Sin duda, y bueno, y los temas hoy que van a tener una revoltura de muchas cosas, platicaremos un poco de mercados también, la situación volátil que estamos viviendo y al menos una opinión desde la barrera en la que estamos, simplemente viendo los toros desde lejos. En ese orden, obviamente no me quiero adelantar a los tiempos y le voy a decir a Andrea que ponga orden, como siempre, que nos ayude a entender cómo vienen las cosas de lo provechoso de los programas de educación. Así es de que, Andrea, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, un placer participar de estos comités. Bueno, y en primer medida, en nombre de Agroeducación, darte la bienvenida por acompañarnos y agradecerte el compartir esta actividad. Cada comité de crisis que realizamos hay más personas que nos acompañan y eso indudablemente es porque ustedes nos ayudan en la difusión. También, por supuesto, agradecer a las empresas y a las personas que hacen posible estos comités, que son Antonio Ochoa de RJ O'Brien, el señor Ciro López Coelho de la firma Gaxa, también nos acompaña la empresa Alipec y la empresa GCMA de la mano de Carlos Anaya. Así que bueno, todos ustedes muy bienvenidos y por supuesto los disertantes que nos acompañan hoy. Desde Agroeducación también queríamos invitarte a que nos acompañes como socio de Agroeducación. Ustedes saben que nuestro principal objetivo con estos comités es tener un piecito más fuerte en México, poder desarrollar más actividades y para eso tenemos una forma en la que la interrelación que generamos es mucho más directa. Puede ser empresa socia o puede ser socio individual. Empresa socia, por ejemplo, es Gaxa, es Alipec, y socio individual hay muchas personas de México que han pasado por nuestras aulas, que han hecho el posgrado, que han hecho viajes con nosotros y bueno, y se han visto motivados a pertenecer a este círculo de amigos, como decimos nosotros, en lo que el objetivo es compartir conocimiento, es crecer, es tener constantemente nuevos desafíos en el sector que nos permita poder seguir innovando, seguir capacitándonos y, bueno, y estar profesionalizándolo en este sector. Así que bueno, por ser el mes del Día del Amigo, y como te decimos, para nosotros cada socio, cada persona que participa de Agroeducación es un amigo, tenemos un 20% de descuento si te sumás, como empresa o como socio individual. Si te inscribís en este QR que pasan los chicos y que van a estar pasando durante el comité, nos ponemos en contacto con vos, te contamos de la propuesta y vemos si podemos formalizarla. Así que bueno, dejanos tus datos, escanea el QR, dejanos tus datos y nos ponemos en contacto con vos. Así que bueno, no les quito más tiempo, seguimos con esta importante charla de la mano de Antonio, pero si me permitís, Antonio, y me permiten ustedes, les tomo un minutito en que Carlos Echepare, uno de los directores de Agroeducación, te cuenta en qué consiste formar parte de nuestra comunidad. Muchas gracias. Una de las grandes ventajas de ser socio de Agroeducación, pertenecer a lo que ya llamamos la comunidad de Agroeducación, es que formás parte de muchos grupos de trabajo. Son de trabajo, de amistad, de relacionamiento. Yo ya a esta altura perdí la cuenta de en cuántos estoy. Y lo importante que sepas es que estamos en todos. Y por lo menos hasta ahora, y espero que así sea en el futuro, escuchamos, respondemos, nos peleamos, debatimos, todo dentro de esos grupos de Agroeducación. Para eso tenés que ser socio de Agroeducación. Es bastante sencillo, además de poder acceder con ventajas a los cursos, a los viajes, a todo lo que hacemos. Yo te diría que la comunidad de agronegocios de Agroeducación ya es una comunidad de amigos. Muchas veces sin conocernos personalmente, pero nos da el intercambio diario y continuo de información. Nosotros aprendemos de ellos y ustedes aprenden o intentamos enseñarles cómo hacer los mejores negocios y la mejor manera de producir. Bueno, pues estamos de regreso y les agradecemos mucho a Andrea como a Carlos, un viejo conocido de todos, director de noticias de Canal Rural.
así es de que anda por todos lados, muy mediático, y además el tipo tiene una agenda bastante intensa. Nos faltó por El Salvador, que lo invitaremos a que nos platique sobre economía y algunas otras hierbas, pero si me permites, nada más para servir la mesa, antes de que entremos con el diálogo puntual con nuestros invitados, que es el banquete principal, me gustaría tocar algunos temas periféricos contigo. La situación en el mundo es altamente volátil, tenemos situaciones geopolíticas que honestamente cambian el contexto de lo que nosotros normalmente analizamos como eventos fundamentales en nuestros mercados. Nos gusta hablar de oferta y de demanda y los balances de lo que se produce relativo a lo que se va a necesitar y tratar de atinar en dónde va a estar el equilibrio que deriva en precio. Obviamente que el día de hoy tenemos muchísimos factores que no tienen absolutamente nada que ver con estas ligas y que son los que nos están derivando decisiones que en ocasiones nos están llevando por encima de las necesidades de poder amarrar nuestros márgenes. Hay algunos eventos que obviamente sobra resaltarlos, pero pues bueno, traes un problema bastante intenso entre la agenda que sale hacia el futuro con la propuesta de Estados Unidos en su liderazgo contra la capacidad china de también tener pues, una posición de liderazgo. Las dos economías más grandes del planeta el día de hoy no se platican en algunas áreas estratégicas y es muy importante que lo hagan. Obviamente es el futuro, el tema de los semiconductores, la tecnología, la inteligencia artificial y la agenda de crecimiento en el dominio parece que ya deja un espacio pequeñito para que estas dos naciones puedan encontrar un camino. Y atrás de todo esto obviamente viene la India, o tal vez adelante de todo esto viene la India. El mundo ha cambiado y obviamente que tenemos bloques que envejecen. China está envejeciendo, su ritmo no tiene la reposición poblacional que requiere para ser una potencia sostenible hacia el mañana. Estados Unidos tiene un mejor ratio de refuerzo, por así decir, poblacional, pero la India viene con todo el ahínco, honestamente, es el lugar en donde pueden suceder muchas transiciones y maneja la agenda del mundo. Pero bueno, en lo que tenemos el protagonismo de la India declarado y asumido, lo que necesitamos entender de momento es que hay un espacio de peligrosidad entre Estados Unidos y China. Si no recuerdas, no hace mucho tiempo, la señora Yellen, la secretaria del Tesoro, visitó China. Al llegar ella a China, no fue recibida por el señor Xi Jinping. Él se fue más bien a arengar a las tropas, fue a platicar con el ejército en lo que la señora estaba haciendo su visita. Una visita un poco rara, pero que en lo raro está, lógicamente, el aspecto diplomático que mostró un poquito después la visita del señor Henry Kissinger. Entonces, con esto, simplemente decirte, el señor Kissinger ha estado toda la vida en esto, hay fotografías de él con el señor Mao, y fue recibido directamente por el señor Xi Jinping. La realidad es de que te muestran, no es que China no quiera tener una relación con Estados Unidos en los términos actuales, simplemente no lo quiere hacer en los términos actuales que están presentando las administraciones norteamericanas, y hay muchas cosas que empezar a ver. Y obviamente siempre ronda alrededor de todo esto el temor de que algo suceda en Taiwán y que las cosas se están apuntando a que Taiwán sea el punto en donde se empiecen a romper las relaciones a una situación de enfrentamiento mayor. Como tú sabes, China y Estados Unidos están peleando ya 3 de 4 guerras posibles. Entre todas está la de propaganda, están peleando una guerra comercial y obviamente una guerra cibernética. Una guerra armada es la que no queremos ver y obviamente que Taiwán podría ser el espejo. Y de aquí, en términos de espejo, tendríamos que irnos lógicamente a lo que pasa en el Mar Negro. Los anuncios, los espectaculares y las reacciones de los mercados hablan de que básicamente Rusia abandona el acuerdo de paso de grano del Mar Negro por el Bósforo, y esto es muy clave en el momento, especialmente por la situación de abasto supuestamente a países necesitados. Cuando tú ves la radiografía, honestamente, los primeros 8 o 9 países beneficiados del comercio ucraniano por medio del Bósforo, la verdad es de que todos son países europeos mayormente, quizás Egipto lo podemos poner en la mezcla, lugares que realmente en términos de ayuda humanitaria no necesitan, pero permiten que tengas de alguna forma alimentos que el mundo recibe producto de lo que se está produciendo en nuestros lugares. A final del día, el día de hoy sabemos que está bloqueado el Mar Negro y en términos estrictos se han dictado cláusulas bastante astringentes. Quien está haciendo flete marítimo va a tener mucho problema en poder justificar llegar a la zona del Mar Negro a navegar, independientemente si va a cargar para Rusia o para Ucrania. En su momento los rusos han dicho que van a poder atacar cualquier barco que pueda acercarse a las costas ucranianas y los ucranianos respondieron con la misma medida. Más una amenaza, pero esto sirve para que lo pongas en las cláusulas de seguros y hagas que el tránsito en el Bósforo desde el Bósforo sea bastante complicado. Una de las situaciones que tenemos que ver de largo plazo es quién realmente se beneficia más con este acceso fácil por el Mar Negro y la salida de granos. Rusia no tiene salida y todo lo que está capturado en el Mar de Azov tiene que pasar por debajo del puente de Crimea. Hay una terminal, se llama Kafkas, en esa zona, en donde todos los barcos pequeñitos que salen del Mar de Azov y Rostov, esta zona que es una gran recolectora de granos, pasan y en esta terminal de transferencia salen de un barco chiquito y lo pasan a un Panamax para que surta el mundo. 40% del trigo
ruso pasa por ahí. Entonces, de alguna manera, en algún momento me parece que se van a aflojar las cosas, en un momento en donde Turquía no está haciendo mucha fuerza por tratar de renovar el tema. Sabemos que el señor Erdogan ya se religió, no necesita el favor político de ser el broker de este acuerdo, y tenemos en eso una volatilidad tremenda. Bueno, esta semana, obviamente, vimos al trigo subir un límite, es decir, que subió en Chicago la mayor capacidad que puede hacer en un solo día. Sin embargo, lo que quiero que veas en todo esto no es que por que hayan bombardeado terminales en el Danubio ucraniano, que son básicamente zonas muy sensibles. O sea, se equivoca un poquito Rusia y ya está del lado de Rumania, y eso es lógicamente territorio OTAN, que es un problema. Al final del día, lo que sucede con todo esto es que si quieres ver realmente lo que pasó con la explosión del precio en el trigo, te tienes que ir a ver el volumen operado. Y observa lo siguiente: subimos un límite entero con el volumen más bajo que hemos visto en las últimas 4 o 5 ruedas de sesión. Lo que te está diciendo este momento el trigo y muchos de los productos, incluido el maíz y la soya, es que estás teniendo demanda por futuros, demanda por posiciones de futuros o especulativas, tal vez en Chicago. ¿Qué sucede? Que los especuladores que han estado apostando por tener posiciones vendidas en trigo, que es una posición dominante vendida o corta, que apuestan a bajas, y lo mismo en maíz, tienen que abandonarse de alguna forma, de manera forzada, cuando ven estos eventos y haces que los precios suban. Posiciones pequeñitas que te mueven del mercado tanto en una situación donde el interés abierto es limitado comparado con la historia, te habla de una volatilidad inédita que te dice muy poquito en términos de fundamentales. Sería el día de hoy entender fundamentales en nuestros mercados es una buena información, es una situación anecdótica donde podríamos llegar en algún momento, pero los aspectos puntuales de oferta y demanda no se explican tan fácilmente. Estamos viviendo bajo el anuncio noticioso de la situación que pone en peligro alguna de estas cosas que son posiciones de riesgo que están mal acomodadas respecto a un anuncio negativo, y tenemos estas reacciones súbitas en el precio. Subimos, bajamos, y honestamente la administración de riesgos bajo esta condición no se necesita explicar, necesitas entender tu situación de márgenes y acomodarte hacia mañana. Cuando tenemos que hablar de fundamentales, hay que incluir algunas notas de mucho interés. Argentina, por ejemplo, en la urgencia de tener dólares, porque el Fondo Monetario Internacional les está presionando para tenerlos y que salgan ahí con algunas necesidades económicas, ha puesto en marcha un programa de dólar especial. Como sabes, el dólar en Argentina tiene un precio controlado y hay uno que está libre dentro de muchos otros tipos de dólares que se tienen. Pero la historia larga corta es que de momento al campo le dan la facilidad de poder vender su mercancía y poderla comercializar con un dólar preferencial. Les pagan más pesos por cada dólar vendido. Y esta situación obviamente que abre un cupo exportable de maíz muy grande, que es a donde queremos llegar. Argentina va a tener un cupo exportable mayor a lo que pensábamos que iban a tener, y además se va a concentrar todo en un tiempo muy corto. Más abasto de maíz. Se junta con más abasto de maíz también en Brasil. Entonces, cuando estás hablando de capacidad de suministrarle al mundo producto, son 50 millones de toneladas lo que eventualmente va a tener Brasil para exportar, más lo que tiene Argentina y obviamente lo que ha salido ya del Mar Negro. Estados Unidos aún tiene maíz viejo porque no tiene inventarios cortos, y aun cuando en este momento Estados Unidos está tratando de definir el cultivo norteamericano, la realidad es que empezamos ya a escuchar algunas estaciones de analistas que están sugiriendo rendimientos bastante normales. Estados Unidos no necesita tener un cultivo récord para tener, la verdad, una cantidad enorme de maíz, y para cuando esté todo dicho y hecho, el verano está transcurriendo, los espacios de sequía realmente no se pronunciaron tan fuertemente. Cuando estaban las cosas complicadas llovió, las temperaturas han levantado, pero el verano está llenando y recibe humedad. Entonces, esta situación, no te estoy diciendo que está todo perfecto en Estados Unidos, puede fallar, pero lo que no entendemos de dónde pueda venir con fuerza es la demanda. Y te voy a poner un ejemplo. Brasil tiene un espacio de capacidad de abasto de soya y de maíz en este momento ilimitado. Vamos a la soya porque es el elemento en donde más comercialización hay de momento y en donde te voy a poder explicar esto mejor. En junio, los precios de Chicago para la soya estaban cerca de los 1,200, es decir, $12 por bushel equivalente. Bueno, en ese momento, como en Brasil venden sacos, no venden las toneladas abiertas, sino que lo ensacan, un saco le representaba a un agricultor en la zona de Mato Grosso un ingreso de cerca de 105 reales. Ubica el número, simplemente así. Entonces, Chicago, cerca de 1,200 o $12 el bushel, y un saco en la puerta del productor de salida, es decir, en su tranquera, le valía o podía cobrar básicamente 105, 108 reales.
eso en junio. La soya subió $2 en Chicago. Representaría que cada bolsa el día de hoy tendría que tener un valor aproximado de 125, 130 reales por saco. Eso es lo que tendrían que estar cobrando. El día de hoy les cuesta mucho trabajo cobrar 105, 107 o 110 reales por saco. Es decir, el mercado ha hecho rally, ha crecido, pero el mercado internacional no les está absorbiendo el precio. Les están descontando con bases grandes, les están descontando con fletes fuertes y obviamente les están incrementando los costos de manejo interno. Al final del día, el mercado internacional te está diciendo simplemente no tenemos espacio para quererte pagar. Estados Unidos de momento vive en la isla porque está tratando de definir su producción, pero en algún momento esto terminará y la volatilidad del Mar Negro eventualmente se tendrá que tranquilizar. Ya hemos vivido este efecto. No te vayas muy lejos. El día que arrancó la guerra, todo subió y estábamos en una escalada donde el mundo se quedaba sin alimentos y la FAO y el índice de alimentación y tal. El día de hoy seguimos en la guerra. La verdad es que en la situación más astringente y se nos olvidaron estos momentos de angustia, solamente vivimos volatilidad. Este es el escenario de hoy para fijar precios y cuando estás en el campo o estás en una situación de compra en México, necesitas tomar muchas decisiones que influyen, incluido lo que sucedió el día de hoy, por ejemplo, con la Reserva Federal. La Reserva Federal te levanta otro cuarto de punto la tasa de interés. Y obviamente que eso tiene una fuerza específica en el dólar. El peso mexicano es el más fuerte del mundo, nunca habíamos visto una cosa similar y la verdad es que no vamos a hablar de eso porque nos hemos equivocado desde un principio. Así es de que digamos que el peso lo vemos fuerte y no sabemos opinar más. Pero por el resto, el dólar de alguna manera va a tomar algún vehículo también de fuerza y va a alterar el rumbo de cosas con los commodities subiendo. La situación presente está viendo al petróleo subir, un abasto recortado por parte de la OPEP y tenemos muchos temas en la agenda, por así decir, que nos van a permitir ver cosas de interés. Yo aquí voy a hacer un espacio para no hacer un monólogo, porque no se trata de esto de ninguna manera, y voy a saludar, invitar a mi amigo Juan Carlos a que nos platique cómo ve México esta situación internacional y dónde ve las cosas en México. Juan Carlos. Bueno, Antonio, la verdad, gracias por todo el panorama que das. Y la realidad lo que estamos viendo es que esto pues, nos trae con una volatilidad tremenda en el tema de lo que tú señalas, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, que los rusos no tienen otra salida más que tener que mover el trigo por el Mar Negro. Entonces, creo que tienen que tener una solución. Por otro lado, lo que vemos en el mercado, de acuerdo a lo que estableció el Departamento de Agricultura, el USDA, es que viene mayor superficie de maíz a nivel de Estados Unidos. Yo creo que viene una producción récord. Esto va a traer que los precios se sigan manteniendo también en una situación neutra a la baja. Vemos también una China que no está comprando. Vemos también un cosechón en Brasil que le está compitiendo, ya es el país que más exporta. Y esa situación pues está trayendo que hay mucha oferta, la demanda la vemos algo detenida, principalmente por China. Entonces, esto viene a complicar muchas situaciones, principalmente en México, que ya cuando nos toque platicar con mi amigo Pepe Cacho, pues veremos el conflicto que ha causado a los productores, la caída de los precios internacionales y la apreciación del tipo de cambio que ha impactado en los ingresos al productor que venían de precios altos, que les había ido muy bien. Y este año, pues la realidad está muy difícil para los productores y vemos también que para la cosecha primavera, Te perdimos un poquito en el audio, Juan Carlos. Ya está sembrada o está terminando de sembrar, no pinta muy bien los señales y los señales. ¿Se perdió? Un poquito, la señal como que te está haciendo un efecto de traición. Alguien te está saboteando. Bueno, ¿qué te parece? Hacemos lo siguiente. Tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. Ya platicaste que está con nosotros Pepe Cacho, un conocido de todos, obviamente, pero también tenemos un joven el día de hoy. Tenemos a Fernando Amezcua y lo vamos a invitar a que nos platique algunas cosas y que obviamente nos platique de dónde está, de dónde viene, a qué se dedica. Antes de eso, Fer, antes de saludarte con mucho gusto, te voy a dar una frase, ya que estábamos hablando de muchas cosas de Rusia y a partir de ahí empecemos a sacar. Señor Dostoyevsky decía, la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar
para no ofender a los imbéciles. Entonces, estamos en una situación en donde no nada más es en México, pero es una situación generalizada donde algunas minorías, con la capacidad de hacer voz multiplicada en medios y tal, están manejando una agenda que nos están llevando al buenismo, a situaciones complicadas en agendas políticas que definitivamente no es una situación de progreso y dominio y camino hacia adelante. Ahora, Fer, te invito, te saludo, te invito a que saludes, pero antes de eso, que nos platiques en dónde estás, a qué te dedicas y obviamente que nos platiques qué hace un joven como tú metido en la política. ¿Por qué hay que entrar a la política? ¿Hay algo divertido o es realmente es un efecto de terapia ocupacional? Hola Toño, buenas tardes. Primero que nada saludarte, saludar a todos los que nos escuchan y agradecerte la invitación a este espacio. Mira, yo la verdad es que empecé de forma circunstancial en el tema político. Cuando estaba en la universidad tuve que hacer las prácticas del servicio social y al ver el listado de las instituciones acreditadas para poder realizarlo, encontré la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores tenía un conocido en la coordinación de asesores de la bancada del PRI, que en aquel entonces coordinaba el senador Emilio Gamboa, y él fue el que me invitó a practicar ahí mi servicio social. Hice el servicio social y con el cabo del tiempo me acabé quedando y llevo ya 7 años en este tema. La verdad es que no es que sea algo divertido, yo la verdad sí encuentro un tema de vocación, un tema de sacrificio y un tema de afición en la política de nuestro país, aunque como tú lo dices, vivimos en una época muy complicada, de mucha polarización y de pocas oportunidades para los jóvenes en el país. Como joven, el espacio que reclamas, obviamente tienes que buscar la idea de poder dinamizar hacia ideas nuevas o tal vez afirmar algunas que no son malas, que vengan de alguien que ya haya estado antes que nosotros, que simplemente se ejecuten. Pero ¿en dónde está el sueño del joven? Es decir, hay como tú jóvenes que se están integrando en esta carrera política, que traen la vocación de hacer un servicio, de realmente cambiar las cosas para bien, o simplemente ves que es una situación de apatía y que básicamente va quedando la gente que se va quedando. No, mira, Toño, yo creo que hay varias visiones dentro de los jóvenes. En primer lugar, tenemos la ventaja de contar con la historia, que nos deja ver lo que estuvo bien o lo que creemos que estuvo bien y si hay algún ámbito en el que se pueda mejorar. En este sentido, te platico que la mayoría de la participación de los jóvenes en esta época viene de la agenda y del tema del medio ambiente, que hace algunos años veíamos como alguna agenda del futuro o lejana a nuestros tiempos, pero que hoy en día es la agenda más importante y debería de ser el centro de las políticas públicas de nuestro país. Ya no es una agenda que debemos de ver a futuro, sino es una agenda que debemos de ver y de preocuparnos por ella desde el día de hoy. Entonces, eso ha hecho que los jóvenes que están involucrados en organizaciones civiles, gubernamentales, en alguna secretaría, en alguna dependencia, en algún órgano relacionados con el medio ambiente, se han ido metiendo con ciertas políticas públicas o se han ido involucrando con cierta presentación de iniciativas o de documentos que tienen su visión plasmada y que nos dan certeza o que nos dan un enfoque de hacia dónde debemos dirigir las políticas de medio ambiente de nuestro país para poder contribuir, porque déjame decirte que en el país hemos adquirido muchos compromisos internacionales de la Agenda 2030, de los Acuerdos de París, entre los cuales podríamos destacar la generación de energía eléctrica a través de energías limpias de un 35% para el próximo año, de un 43% para el año 2030, un programa de cero deforestación, y que la verdad desde la visión del joven no vemos en el día de hoy políticas públicas ni a nivel estatal como a nivel federal que estén contribuyendo a poder lograr estos objetivos, que además pues podríamos caer en una responsabilidad internacional importante, ¿no? Pero, ¿qué tanta ciencia hay en la juventud? Queremos entender que el vigor y la querencia es algo que pues, los mueve y obviamente que es fantástico, y la verdad es que es un dínamo que contagia para bien, y nos queremos sumar mentalmente a todo eso, pero ¿qué tanta ciencia hay atrás? Y te voy a poner un ejemplo, y no voy a decir el nombre para no quedar mal aquí con nadie, porque no se trata de eso, pero hay una empresa petrolera XYZ, ¿no? Y entonces ves los anuncios en televisión sobre el tránsito de tratar de pasar de las energías fósiles a las energías renovables, a las energías verdes, y salen los comerciales con gente con sus batas muy bien planchadas, sus cascos con el logo de la empresa, sus lentes, y todo está en verde. Atrás todo está verde, matraces con líquidos verde, preparaciones en verde. Y lo que te das cuenta es que realmente estas empresas, más allá de que tengan un lugar donde tengas investigación y desarrollo, tienen un departamento increíble de marketing.
en donde están tratando de decir que esa es la idea, pero es ese famoso marketing verde. Nosotros en la práctica te podríamos decir que al menos en el campo estamos viendo pues gente que más que sea ecologista o que sea realmente alguien que esté vocación de cambiar conciencia, con la ciencia atrás, está tratando de hacer algunas medidas que son, la verdad es que complicadas de que las podamos tratar en el campo, situaciones con herbicidas, situaciones con insumos que deberían de ser mejor analizados, o la misma agenda sobre el maíz transgénico en México, que bueno, no se sabe por qué, pero se quiere quitar el tema transgénico. ¿La juventud lo compra porque ese es el paquete de moda o hay ciencia atrás de esto? Mira, Toño, te diría que como en todo existen los dos puntos de vista. Desgraciadamente, la bandera del medio ambiente, como se ha puesto de moda y da para mucho en tema de redes sociales, en tema de conocimiento y de publicidad, pues hay quienes lo han agarrado de bandera simplemente para darse a conocer. Pero también yo te podría decir, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, que la secretaria técnica es una gran persona y que de verdad está comprometida con el medio ambiente. Ella se llama Hatsiri Pando, es joven igual que yo, y ella la verdad es una persona que tiene conocimiento, que tiene conocimientos de tanto de tecnología como conocimiento de políticas públicas. Entonces lo que te digo es, pues hay de todo. La verdad es que hay ciencia, sí la hay. Hay institutos como la UNAM y otros institutos que la verdad tienen las herramientas suficientes para dotarnos de conocimientos y de muchas herramientas para poder aplicar y que sean útiles estas políticas públicas, como también hay mucha gente que agarra la bandera simplemente por darse a conocer y por tener una bandera que hoy pues está en el centro del ojo público y que pues tratan de llevarla hasta algún punto para poder tener alguna importancia dentro del medio. Como joven, Fer, ¿dónde ves a México? ¿Cuál es tu análisis sobre nuestro país? Mira, primero que nada, yo me gustaría decirte, Toño, que en el tema de la juventud yo creo que tenemos, bueno, estamos un poco rezagados. Hay varios sistemas alrededor del mundo que buscan incorporar a los jóvenes en el tema de la política. Te lo digo rápido y en dos ejemplos muy sencillos. Existen sistemas como uno que se llama sistema de escaños reservados por ley. Esto quiere decir que de 2 a 30 escaños en parlamentos está garantizado que sean ocupados por jóvenes. Esto lo tienen países como Ruanda, Kenia o Marruecos. También existen sistemas de cuota legislada, que quiere decir que los partidos políticos están obligados a incluir un porcentaje de jóvenes en sus listas de candidatos, lo que contribuye a que los jóvenes ocupen de un 15 a un 50% de los escaños en esos parlamentos. Y este sistema lo tienen países como Filipinas, Turquía o Egipto. Pero déjame decirte que en México tenemos un sistema que se llama de participación voluntaria, lo que quiere decir que no están obligados los partidos políticos a incluir jóvenes en sus listas de candidatos. En las últimas 6 legislaturas en la Cámara de Diputados hay un promedio de 30 escaños ocupados por jóvenes de los 500 que hay en la Cámara de Diputados, Toño. Estamos hablando de un porcentaje bajísimo realmente, es decir, México no ve o no cree en la juventud para poder formar parte de las cámaras del Congreso de la Unión. Y yo creo que esto se debe a una falta de confianza, porque la verdad es que lo que tiene el joven hoy en día es una frescura que puede aportar y ayudar mucho a las políticas públicas, que muchas de ellas hoy en día ya no son funcionales, digamos, ya son políticas que quedaron en el ayer y que ya no podemos ayudar a mejorar algunas materias en las que nos encontramos en un rezago total. Aunque también déjame decirte que no todo es gris, porque en el último día del periodo anterior de sesiones, que concluyó en abril, se hizo una modificación a los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció los lineamientos para ocupar cargos públicos. Esto, en pocas palabras, hizo que la edad para ser diputado fuera de los 21 a los 18 y para ocupar un cargo de secretario de Estado fuera de los 30 a los 25. Entonces yo creo que aquí hay una ventana de oportunidad para los jóvenes, aunque déjame decirte también que no es nada sencillo el tema, porque si nos vamos a un supuesto rápido y atípico en el que el secretario de Gobernación sería encargado del despacho en caso de que ocurriera uno de los supuestos que están en el artículo 84 de la Constitución, que es la ausencia del presidente, pues tendríamos un problema, digamos, un poco, pues no sé si decirlo serio o un problema atípico, ¿no? Imaginar a una persona, un joven de 25 o 30 años como encargado del despacho del Ejecutivo, pues es algo que no se ve bien en ciertos panoramas, pero que yo creo que hay gente de 25 o de 26 años
que puede tener igual o mayor preparación de los que hoy son encargados de despacho o de los que hoy son funcionarios públicos. Sin duda alguna. Te voy a poner un ejemplo y vamos a pensar que yo estoy ya viejo y obviamente que chango viejo no aprende truco nuevo y es una vivencia personal. Y entonces un día salimos, yo al menos muy entusiasmado, en una plaza de toros muy icónica. Entonces consigo 4 entradas y vamos con nuestros 2 hijos a la plaza de toros. Y llegamos a la plaza de toros y honestamente pues empezó la faena. Los hijos jóvenes se quedaron viendo todo, básicamente sabían por qué y por dónde se venían las cosas, pero obviamente no lo habían visto y además no lo habían visto de tan cerca. En algún momento te podrás imaginar que cuando empezó a regar la sangre, llegó un momento en donde vinieron los reclamos y mis hijos me dijeron que cómo me había atrevido a llevarlos ahí. Obviamente, yo lo que les dije, estaban invitados a quedarse o que se podían ir en cualquier momento, pero yo no me iba a salir. Y el día de hoy, obviamente, pues hay muchas cosas en donde la juventud intenta ser absoluta y de alguna forma decir que eso se tiene que prohibir. Si no te gusta, no acudas, pero no lo prohíbas. Y en México nos estamos quedando sin fiesta brava, sin gallos, las cosas, y eso se legisla. ¿Y cómo viene la juventud en ese sentido? Mira, yo creo que este tipo de prohibiciones totales llegan a ser un poco radicales, ¿no? Tenemos en el ámbito de los toros y los gallos, pues evidentemente dos posturas. La primera, de las personas proanimales, que ven en este tipo de tradiciones y de culturas un sufrimiento verdadero en el animal y ver como una especie de burla el matar a un animal por diversión del público. Pero también tenemos del otro lado, Toño, el sector taurino, el sector de los gallos, que la verdad te voy a decir una cosa, en la industria de la tauromaquia genera 6.900 millones de pesos al año, 80,000 puestos directos de empleo y 146,000 indirectos. Entonces, pues es muy difícil tratar de estar en alguna de las dos posturas. Yo la verdad es que he tratado de tomar una postura balanceada porque pues esta derrama económica es de suma importancia y además hay muchas familias y trabajadores que viven de esta industria y que se me haría un poco abusivo, digámoslo de alguna manera, erradicar por completo una tradición o tradición y cultura por el punto de vista de ciertos jóvenes que hoy se dicen antitaurinos, que ya luego más adelante tocaremos un poco el tema, pero que estas marchas que se están llevando a cabo salen un poco de lo éticos que dicen ser y demás. Entonces yo creo que no hay que ser radicales en ningún punto y hay que ver, poner en una balanza los pesos y contrapesos de las tradiciones para tratar de llegar a un punto medio, ¿no? Y que no sea o siempre todo sí o siempre todo no. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo no tengo más preguntas para ti y la verdad te agradezco mucho, pero obviamente el micrófono queda abierto para Juan Carlos y obviamente también para Pepe Cacho si quiere participar. Aquí está la juventud y pues bueno, ustedes mismos si tienen alguna idea para preguntarle o lo dejamos que nos diga hacia dónde viene su futuro, qué planes tiene, qué es la agenda de México en términos legislativos y qué es lo que más le preocupa en el momento, lo que ustedes decidan. Pues Fer, creo que estás en el Senado y me encanta tu experiencia y con gente que se ha dedicado a la parte política. Pero a mí me preocupa mucho dos temas. Uno, el papel que está jugando el del Senado en algunas decisiones de política, como el tema de energía, como el tema de la Guardia Nacional, que ha sido lamentable para el país. Mi familia viene de familia militar y es penoso el papel que está jugando el ejército, haciendo labores que no le corresponden y viendo a un Senado, claro, no se pudo contra la imposición, pero yo no vi un Senado que defendiera totalmente tanto los temas energéticos de las energías renovables. Seguimos con la compra de Iberdrola, que compramos chatarra, y pues yo no veo el Senado que dijo nada al Ejecutivo, si hubo un plan de negocios, qué es lo que sucedió. O sea, veo a veces una posición, salvo de algunas gentes, de una crítica real de nuestros legisladores. Y por otro lado, cuando tú hablas del tema de la edad, a mí me preocupa. Yo fui funcionario público muy joven, pero siempre me decía un jefe, yo quisiera tener tu edad y la experiencia que hoy tengo, y esa se va agarrando con el tiempo. Entonces también hacer esos cambios de 21 a 18 años, yo la verdad con todo respeto, pues apenas están en preparatoria, ¿sí? Entonces creo que también debe haber un equilibrio de los temas de vivencia, experiencia. Yo no dudo de la preparación de los jóvenes, pero sí de la madurez, porque en ciertos puestos se tiene que tener madurez. Imagínate ahorita
a la que está en la Secretaría de Gobernación, aunque ya fue secretaria de Trabajo, asumir el papel, lo que tú señalabas, ante un suceso de que el presidente no estuviera. Imagínate, se requiere mucha experiencia y madurez en una posición tan importante de manejar un país. Entonces yo creo que debemos balancear, no debemos irnos a los extremos, debe haber experiencia. Es como cuando vas a la escuela, primero vas a la primaria, secundaria y todo, pues digo, tienes que cuidar un proceso. Entonces, ahí sí quisiera tu opinión como joven, tu crítica real de esto que estamos viviendo ahí, que tú estás en el Senado. Con muchísimo gusto. Mira, del primer tema coincido contigo. La verdad es que en estos últimos periodos ordinarios, el bloque opositor, yo creo que hay mucha presión o un tanto de polarización, porque como bien dices tú, nos enteramos de la compra, de la construcción de la refinería, del Tren Maya, pero el Tren Maya no tenemos las manifestaciones de impacto ambiental que se deben de tener para poder llevar a cabo una obra de esta magnitud. Como bien dices, la naturaleza de las Fuerzas Armadas pues no está en patrullar las calles, por supuesto que no. El ejército nace con otra naturaleza, se rige bajo otros ordenamientos jurídicos, pero yo creo que también esto viene por un tema de una falla en la construcción de la Guardia Nacional. Yo creo que si la Guardia Nacional se hubiera hecho bajo los lineamientos que se requieren y como un cuerpo más ordenado, más controlado, más vigilado, no hubiéramos tenido que llegar a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Sí creo, como bien dices tú, no hay una oposición real, se mandan iniciativas preferentes del Ejecutivo, se manda a través de decretos y la oposición, salvo como bien dices, un par de personajes de la oposición que han salido a dar la cara y que han podido tratar de increpar al presidente por algunas decisiones, no veo una oposición y lamentablemente vivimos ahorita ya el final del periodo, bueno, de la legislatura actual. Quedan 2 periodos ordinarios. Ahorita tenemos pues todo el movimiento de lo que dicen no ser precampañas, sino la búsqueda de un coordinador del Frente Amplio y de la defensa de la Cuarta Transformación, que a todas luces es una precampaña, ¿no? Estos aspirantes a coordinadores que a todas luces son precandidatos. Pero bueno, sí, coincido contigo plenamente en este tema de la oposición. Esperemos que en estos últimos 2 periodos ya no haya intento de pasar las últimas ocurrencias que vengan de cualquier secretaría o de presidencia para aprobar reformas constitucionales, que aunque yo creo que ahorita ya no es momento, porque con el tema de la transición no creo que la oposición se vaya a prestar a pasar una reforma constitucional y como tú bien sabes, se necesitan algunos votos de la oposición para lograr la mayoría absoluta. Y en el segundo punto que me mencionas, coincido contigo, pero déjame decirte una cosa. Los ciudadanos, cuando cumplimos los 18 años de edad, nos hacemos sujetos de derechos y obligaciones. Un derecho, por ejemplo, es el derecho a ejercer el voto. ¿Por qué la persona que tiene el derecho a ejercer el voto no tiene el derecho a ser votado? Si bien coincido contigo que estos cargos requieren de experiencia y de más vivencia, también creo que puede haber jóvenes de 20, 21, 22 años que ya hayan participado en varios parlamentos, en alguna cuestión de estudios, diplomados, licenciaturas, y que puedan estar preparados, como bien dices tú, no para una Secretaría de Estado, pero yo creo que un joven bien preparado de 20 años tendría un mejor papel en las cámaras que varios de los legisladores que hoy tenemos en ambas cámaras, ¿no? No sé si coincidas conmigo. Entonces, pues yo creo que Totalmente, porque lo hemos visto, ¿no? Hay cada tipo que está ahorita en la Cámara de Diputados que ni se imaginaban ser diputados, ¿no? Entonces, no tienen ni el conocimiento ni la preparación. Y un joven de 20, 21 años, pues a lo mejor ya terminó la carrera, ¿no? Pero 20, 21, no de 18, ¿sí? coincido contigo en lo de los 18, pero lo que quiero decirte es, si te pones a ver el nivel de debate que se da hoy en día en las cámaras, realmente yo me pongo a pensar si lo vieran de fuera de algún país como Estados Unidos, algún país europeo, ¿qué pensarían del nivel de debate? ¿No? Es un nivel vulgar, es un nivel de discusión más que de generar argumentos, de buscar acuerdos, consensos. Y yo creo que hay jóvenes de 22, 23 años que tendrían bastantes argumentos o bastante materia para llevar esto a un nivel de debate mucho más alto. No En sé la si Cámara de Diputados, preguntas. pero hay niveles en el tema del Senado, que es otra cuestión. Creo que siempre hay como los niveles, ¿no? Yo fui funcionario muy joven, a los 25 años yo ya tenía un cargo importante en una empresa de gobierno,
pero la verdad tenía a mi lado gente con una experiencia que tú la viviste con los personajes que dijiste, porque esos ayudan a los jóvenes a transitar, pero siempre es importante tener la experiencia. Es como en un equipo de fútbol o de béisbol. Es importante los jóvenes, pero también hay que tener a alguien de experiencia, ¿no? Entonces, hay que cuidar esos temas. El balanceo es muy importante en todos estos temas, porque no son cosas menores. Se deciden cosas en el Congreso. Yo conozco bien el Congreso, he trabajado ahí, y la realidad sí se requiere de gente profesional y dedicada, porque se toman muchas decisiones de mucho dinero, que se debe de tener conocimiento, experiencia y un manejo muy adecuado, porque la realidad, pues, no estamos hablando de cualquier situación, se toman decisiones muy importantes en términos de leyes, en temas de presupuestos y todo, ¿no? Entonces, hay que tener el balanceo y sí cuidar el tema de la experiencia, el conocimiento y todo, ¿no? Coincido contigo y también creo que lo que bien dices del Senado, pues su propia naturaleza lo dice, ¿no? El Senado es un órgano creado para la gente de mayor edad y de mayor experiencia y creo que por eso mismo debemos de guardar esta naturaleza, porque si bien tenemos la reducción de la edad en la Cámara de Diputados, hay que recordar que nuestro país es un sistema bicameral y en los sistemas bicamerales hay dos cámaras porque una funge como cámara de origen y una como cámara de revisión. Esto quiere decir que una de las dos cámaras no puede aprobar un tema sin que la otra lo pase por el pleno también. Entonces yo creo que, como bien dices tú, si bien pudiera haber alguna decisión, alguna propuesta de modificación, de reforma de legislación que venga con una cierta inmadurez o con cierta peligrosidad, pues existe la Cámara de Contrapeso que puede hacer modificaciones para evitar que salga una legislación que no sea benéfica o que sea perjudicial para el país, ¿no? Así es. Pues Seguimos, bueno. Toño. Bueno, Fer, yo Pepe, ¿algún finalmente, comentario, Pepe? Pepe, no sé si quieras, Pepe, participar en alguna pregunta. Aprovechar ahí con Fer. Adelante. Bueno, sí, sí, gracias. Muy interesante, Fer, todo lo que has comentado. Yo nada más agregaría una cosa. Yo mucho antes que la edad pondría la capacidad y la inteligencia, ¿no? O sea, hay jóvenes ignorantes e irresponsables y también hay viejos ignorantes e irresponsables. Y yo creo que el primer factor que debemos tomar en cuenta es la capacidad y las habilidades, por ejemplo, sobre todo cuando se habla de política, no solamente las capacidades técnicas, también las capacidades interpersonales, la empatía, la capacidad de entender las necesidades de los demás, que creo que es lo que nos sucede muchas veces, ¿no? Coincido totalmente que es necesario desarrollar a la juventud, por supuesto que sí, hay que darle su espacio. También coincido en parte con lo que dice Juan Carlos, en términos de que la experiencia te agrega a la edad un valor enorme para poder ejecutar las cosas, ¿no? Al final, creo que también habría que pensar un poco como empresarialmente lo hacemos en términos del desarrollo, ¿no? De tener un plan de desarrollo para los jóvenes, un plan estratégico de desarrollo para los jóvenes políticos como se hace en las empresas. Es muy difícil ver de director general en una empresa a una persona de 18 años, pero ya vemos personas de veintitantos, ¿no? Pero esas personas de veintitantos, 30 años, se empezaron a desarrollar a los 18, 17 años para poder llegar a esas posiciones. Entonces, creo que nada más agregaría, además de la edad, el tema de las capacidades, obviamente la honestidad, la probidad y factores indispensables que tanta falta hacen en México, ¿no? Yo agregaría nada más esa parte. Muchas gracias por tu comentario, Pepe, y coincido contigo, pero déjame hacerte una pequeña reflexión. En nuestro país, si tuviéramos un sistema educativo adecuado, podríamos tener en nuestras leyes este tipo de, digamos, de requisitos que pudieran darle a la persona que va a ocupar el cargo mayor conocimiento, mayor experiencia. Es decir, si pudiéramos poner como requisito el haber estudiado una licenciatura, el haber cursado un posgrado, como existen algunos cargos en nuestro país, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte tienen que tener una experiencia amplia en la impartición de justicia. Entonces, yo lo que creo, y coincido contigo, al día de hoy no podemos poner un requisito de este tipo porque la oportunidad de educación para los jóvenes en nuestro país es pésima y es de un porcentaje muy bajo. Pero también coincido contigo en el sentido que habemos jóvenes que estamos día a día trabajando para prepararnos,
que siento que podemos tener, como bien decías, la preparación suficiente para ocupar tanto un cargo empresarial como un cargo público, y que no está peleado el tema de la experiencia con la edad. Si bien decían todos los comentarios anteriores que a los 18 años pues difícilmente habrá alguien que esté graduado de una licenciatura, estoy de acuerdo, pero a los 22, 23 años existe gente que tiene una licenciatura y que tiene el conocimiento suficiente y más conocimiento que muchos de nuestros legisladores para ocupar un cargo público en estos días. Y tal vez hasta menos vicios. El problema con las democracias modernas en cualquier lugar del mundo, y no quiero nada más aterrizarlo en México, es de que el votante vota por simpatía y no por capacidades, y de alguna forma en ocasiones es simpatías u odios, y la verdad es que es un estudio pequeñito del perfil sobre alguien que profesionalmente tendría que rendir, porque como dijo Juan Carlos, es quien va a llevar las cuentas, que tiene que administrar y tomar decisiones por muchos, pero en México, en muchos países democráticos, desafortunadamente votamos por simpatías, por querencias, adherencias, o tristemente conveniencias, que ahí es donde me gustaría decirles, ojalá en algún momento en México dijéramos que toda persona que reciba un subsidio queda anulada de la capacidad de voto. En ese momento se acaban los temas populistas. Pero bueno, yo te dejo la última, Fer, como para que nos platiques hacia dónde vas y que tomes experiencia, porque como te estás dando cuenta ahora en este examen sinodal que tienes acá con los viejos nuestros, necesitas en la carta de presentación tener 30 años de experiencia con 25 años de edad máximo. Así es de que, ¿hacia dónde vas para tomar experiencia, Fer? Muchas gracias, Toño. Y nada más rápido para retomar un comentario que hiciste, me parece algo muy inteligente, ¿no? Hoy en día las elecciones se ganan pues sacando a los siervos de la nación a la calle, repartiendo apoyos, y pues es una forma muy difícil de competir con la mayoría, ¿no? Si el poder de lo económico está en el Ejecutivo y se reparten subsidios y el que recibe el subsidio puede ejercer su voto, entonces pues la situación se complica aún más. Y platicarte rápido, Toño, yo sigo como diputado suplente. En los últimos días he estado apoyando al presidente municipal de mi municipio que se encuentra en Hidalgo. Hemos caminado juntos, él es el presidente Francisco Mayoral. Hemos caminado, hemos ido a atender a las necesidades de la población, y la verdad es que estoy ahí tratando de ver y buscar una posición para el próximo trienio que viene a partir del 2024, y una posición en la que pueda ayudar a mis paisanos y paisanas, y una posición que me permita dar de mí a la población y dar de mí a la gente más necesitada. Pues de mi parte, mucho éxito, mucha suerte, y ojalá que no te descompongas nunca en el tema de la política y que sigas fiel a tus principios y valores. Así es de que, bueno, es lo que hay. Juan Carlos, Pepe, las últimas palabras se las dejo a ustedes para despedir a nuestro amigo Fer. No, pues nada más decirle a Fer que se ve una gente que tiene un sentido político que le gusta, porque el ser político se requiere. Hay muchos que nos gusta la política, a mí yo no soy político. Él se ve que es una gente que se dedica a lo político, que la realidad es llegar a consensos, es llegar a acuerdos, y la verdad me encanta que un joven como él asuma esa trayectoria, porque la realidad requerimos gente preparada y gente que quiera su país y que tenga esa visión como nos las ha mostrado Fernando, que tengas una carrera exitosa y que para el 2024 pues tengas un cargo de elección popular en el Congreso. Muchas gracias por sus buenos deseos. Gracias, Fernando, te agradecemos mucho. Fernando Amezcua con ustedes, obviamente, y pues bueno, seguimos con el programa y vamos a entrar ahora al paquete fuerte. Y Juan Carlos, pues bueno, la charla ahora con Pepe Cacho, que también tiene una agenda enorme y un recorrido gigantesco. Entonces ahora vamos a escuchar la voz de la experiencia, y ahí, pues bueno, les doy la palabra y los dejo entrar con los detalles de quién sabe. Sí, la verdad, pues agradecer mucho a Pepe, que llevamos años en la trinchera de conocernos, buenos amigos. Pepe tiene una gran experiencia, actualmente es el director ejecutivo pues, del grupo Minsa y Almer, que es una empresa harinera y la mayor almacenadora de México, y además pues es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional Agropecuario, una gente muy reconocida y respetada, y pues la verdad pues es para nosotros en Crisis México, Pepe, un honor tenerte en nuestro programa y poder platicar contigo pues, de lo que está aconteciendo al día en el sector agropecuario, y qué estás viendo tú dentro del Consejo Nacional Agropecuario
y en lo que te toca como director ejecutivo, en el tema de lo que ha sido la política pública que estamos viviendo en el actual sexenio, donde hemos visto y lo hemos platicado tú y yo, principalmente en el tema de un producto que nos interesa, que es el origen del maíz aquí en México, y nos envolvemos en la bandera nacional con el maíz y todo, pero vemos que desgraciadamente esta política de la seguridad alimentaria, la autosuficiencia, es pura narrativa. En virtud de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el índice de seguridad alimentaria ha venido abajo de un 80% con el presidente Cedillo, y esta ha venido bajando en el tema con el presidente Fox al 72%, con Calderón 70%, y vamos como los cangrejos, con Peña el 68% y con este gobierno el 62%. Y sigue la narrativa de que vamos a ser autosuficientes, que el próximo año vamos a producir 4 millones más de toneladas, que con el programa de fertilizantes es el gran éxito, regalar fertilizantes. ¿Cuál es tu visión de lo que está aconteciendo? Porque vemos que no es de ahorita, viene de atrás, pero ahora se acrecenta ante este tema de políticas más asistenciales que productivas, Pepe. Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Toño al principio y después tú reforzaste, creo que lo que nos pasa en México es que tenemos mucha información, ¿no? Tenemos información de expertos como ustedes, tenemos acceso pues, a todos los datos que necesitamos, ¿no? Los problemas que existen mundialmente y demás. Y muchas veces nos enfocamos a atender esos asuntos, por ejemplo, con estrategias de manejo de riesgos, como lo hacemos casi todas las empresas, y tenemos una visión del manejo no voy a hablar de la crisis, sino precisamente de los posibles riesgos que podemos enfrentar entre los mercados tan volátiles. Al contrario de lo que sucede en las empresas, lo que no tenemos en México es una visión estratégica. Yo creo que lo que nos falta es definir claramente a dónde queremos ir, y partiendo de a dónde queremos ir en el largo plazo, entonces sí definir los planes de acción. En mi opinión, lo que sucede es que cada sexenio es una ocurrencia. Cada vez que viene un cambio de mandato, de políticos en general, pues lo que se impone es una visión personal. En muchas ocasiones se abandona un poco, digamos, el tema del campo en particular. A algunos presidentes les ha interesado mucho, a otros muy poco. Y de repente nos encontramos en una situación donde parece que importa mucho el campo, pero se exterminan todos los programas para desarrollarlo y fortalecerlo. Yo creo que en México vivimos, a diferencia de otros países, sobre todo los grandes productores que describía Toño al principio, como Estados Unidos, Argentina o Brasil, como grandes proveedores de granos y de oleaginosas, pues vivimos una situación muy diferente en el sentido de que somos un país comprendido por minifundios, ¿no? Donde tenemos muy pequeños productores, muy poco productivos y muy ineficientes. Y los productores grandes en términos generales, podríamos decir, por ejemplo, que Sinaloa, lo hemos platicado muchas veces, Juan Carlos, es un estado que está muy cerca en términos de productividad, entendido como producción en toneladas por hectárea de algunos estados de los Estados Unidos. Sin embargo, en términos de costos, según los datos de FIRA y de la Universidad de Iowa en la cosecha del otoño-invierno del año pasado, producir una tonelada de maíz en Sinaloa cuesta entre el 40 y el 90% más que producirla en Iowa. Entonces creo que ahí tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la estructura del campo, el minifundio. El minifundio se tiene que atender de diferente manera que las grandes extensiones. El otro problema que tenemos es la manera como se ve el campo en México. Aquí se habla mucho desde el punto de vista del poder, de los grandes productores, de los latifundistas. Hace poco tuvimos una reunión con nuestro amigo Federico Cervoni, que es precisamente de Argentina, y le preguntaba, oye, ¿de qué tamaño es un productor pequeño en Argentina? También lo platicamos con unos brasileños. Y dice, no, pues bueno, depende, ¿no? Pero ya uno de menos de 2,000 hectáreas como que ya no tiene mucha posibilidad de ser muy exitoso y competitivo. Bueno, en México consideramos grande uno de más de 50 hectáreas, ¿no? Y entonces se enfocan las políticas públicas más bien a este tipo de programas que tienen que ver con los subsidios
para sobrevivir con los pequeños productores, lo cual no digo que no se tenga que hacer. Yo creo que a las personas que necesitan desarrollarse, bueno, pues habrá que darle lo que se necesite. Pero hablando de productividad, en México simplemente no tenemos una estrategia. No existe una visión de largo plazo en la que digamos, queremos llegar en tal año a producir tanto con estos niveles de productividad, con estos niveles de costos, con estos niveles de acceso al mercado. Y por eso precisamente, Juan Carlos, tú preparaste un documento que compartimos después, en el que podemos ver que por primera vez en este sexenio, por primera vez en los últimos 4 sexenios, tenemos una caída de la producción de maíz. No solamente un incremento de la dependencia, sino una caída real en la producción de maíz. Y esto se debe, yo creo que en gran medida, a la falta de políticas públicas, porque, insisto, no es que sean malas, es que no existen. No hay una política pública enfocada a la productividad, al desarrollo, a la infraestructura, a la capacitación, a la tecnología. Y por otro lado, para redondear la idea y abrir un poco la discusión, pues el otro problema es la implementación de visiones ideológicas radicales. Lo comentaba con otro ejemplo que ponía Toño al principio, acerca de la visión en términos de, por ejemplo, de la tauromaquia y otras actividades. En este caso, pues vemos lo que está pasando con el uso de algunos productos de protección de cultivo, ¿no? El tema del glifosato y algunos otros herbicidas, plaguicidas y demás. Y recientemente con la publicación de la norma 187, en la que expresamente se prohíbe el uso de maíz transgénico para producir tortilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente son visiones que tienen un sustento, por un lado ideológico, que yo no digo que la ideología sea mala mientras esté sustentada. O sea, una posición, todos tenemos ideología. Y creo que tener una ideología está bien, mientras la sustentes con hechos concretos, sobre todo cuando hablas de ciencia. Si quieres abrir una discusión científica, yo creo que es absolutamente indispensable sustentarla en datos y en hechos. Y lo que ha pasado en México es que, sobre todo recientemente, pues hemos caído en este mundo de la prohibición que mencionaba también Fer hace rato, ¿no? Cuando entras en un proceso de políticas prohibicionistas, en lugar de regular, de educar, de informar al consumidor, lo que haces es prohibir de manera absoluta una serie de actividades o de productos que además se usan en el resto del mundo y se usan de manera segura, pues caes en esta falta de competitividad que estamos viviendo en el país. Oye, Pepe, y tocando el tema que te señalas de prohibir por prohibir, yo les señalaba en una reunión que tuvimos de que el tema del glifosato nos llevó a un problema mayor, que fue el maíces genéticamente modificados, que no era un problema. Por un tema de glifosato, creamos un problema del maíz, porque se tiene entendido que el glifosato forma parte de que viene en los maíces genéticamente modificados, es un herbicida. Entonces, realmente en este tema del maíz genéticamente modificado, esta parte ideológica, ¿tú qué sientes que ha originado esa ideología? Porque la realidad, todos los países que nos venden, porque no somos autosuficientes, Estados Unidos, Brasil y Argentina, son genéticamente modificados. Afortunadamente, la secretaria de Economía se dio cuenta de la barbaridad que hicieron, que querían prohibir, pues no íbamos a poder importar, con que íbamos a alimentar principalmente al sector pecuario e industrial, ¿no? Afortunadamente hubo esa conciencia, pero la realidad yo no he visto todavía, cuando veo, yo identifico a unos ideólogos, pero la realidad tanta fuerza tienen para poder hacer esto que no era un problema, crearon un grave problema que nos ha llevado ya a tener que enfrentar un panel de controversias con nuestros socios comerciales. ¿Qué opinas de eso, Pepe? Pues mira, Juan Carlos, yo creo que, y bueno, coincido absolutamente contigo con todo, con el resumen que estás haciendo. En mi opinión, lo que sucede con el maíz en particular en México, porque además es el tema del que siempre hablamos, evidentemente por ser un producto tan importante, pero también es cierto que lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones y con otros amigos. La realidad es que el maíz se parece mucho más en México a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O a un hecho religioso que a un grano o un cereal como en otros países sucede. Entonces aquí cuando se habla de maíz, como centro de origen, es cierto, de maíz,
pues muchas veces toda esta visión que tiene que ver con lo ancestral, con la visión de los orígenes del maíz, creo que se confunde cuando pasas al tema de producción, como si estuviera peleado el hecho de producir en ciertas regiones algunos maíces nativos que se pueden conservar, que de hecho existen en los bancos, por ejemplo, del CIMIT, están perfectamente conservados, y que en muchas regiones del país se siguen produciendo y se van a seguir produciendo porque la gente tiene derecho de hacerlo. El que quiera producir maíz nativo tiene todo el derecho de producirlo, de consumirlo y de comercializarlo. Sin embargo, lo que se ha aprovechado es esta visión cultural en México sobre el maíz, que, insisto, rebasa lo alimenticio, rebasa lo energético como fuente de energía que es, y entra a estos temas mucho más sociales, políticos, religiosos, y entonces lo empiezan a mezclar, como si por el hecho de producir maíz comercialmente en algunas regiones del país, estuvieras destruyendo el origen en otras regiones. Y un grupo relativamente pequeño, dentro de México y también fuera de México, porque también hay organismos internacionales que están empujando todo esto, pues han aprovechado esta situación para, en mi opinión, malinformar a la gente acerca de las características de este tipo de productos. Porque lo hemos visto, en México durante 20 años se ha importado maíz y se ha consumido maíz para la tortilla, maíz transgénico para la producción de tortilla durante 20 años. Y ahora resulta que de golpe es dañino, es peligroso y hay que prohibirlo. Evidentemente está solamente fundamentado en estas visiones ideológicas. Ahora que hablabas del panel que estamos, pues que está entrando en proceso por parte de Estados Unidos, Canadá y México en relación a la prohibición del uso del maíz transgénico, pues lo que sucede es que no hay un solo documento que se pueda poner sobre la mesa y que demuestre que hace daño. Ese es el tema. Y yo creo que no lo van a encontrar, por lo menos no en el corto plazo, porque se convirtió en un tema político. En mi opinión, lo que va a suceder es que esto se va a patear al siguiente sexenio, porque pues estos paneles duran un rato, no se va a resolver de inmediato, y pues quien venga en la siguiente administración va a tener que resolver el problema, evidentemente sin un soporte científico a la mano que pueda demostrar que es necesario prohibir este tipo de productos, porque pues en todo el mundo existen, ¿no? La mayor producción, los grandes productores de maíz en el mundo, como ya se describió ampliamente, pues usan organismos genéticamente modificados. Toño, ¿cuáles tus comentarios? Tú que estás inmerso en el tema, aunque eres mexicano, te tenemos allá prestado en Chicago. Bueno, a ver, si lo veo desde la óptica de lo que preguntan acá en Estados Unidos, está así como diciendo, pues déjalos que vayan a pastorear, ya regresarán, en algún momento van a encontrarse con la pared, y la verdad es que la gente acá no se quiere meter en el diálogo intenso, aunque mucha gente se acalora, simplemente porque saben que va a llegar un punto donde la pared va a acomodarse, y es decirte así, es como que va todo el mundo en México con este debate, arriba de un camión a toda velocidad, en el autobús, y todo el mundo se está peleando por ver qué sitio va a ocupar dentro del camión, y el camión va a chocar contra una pared, pero están preocupados por el lugar que están ocupando dentro de eso, y al final de cuentas la verdad es que no le ponen mucho interés, si lo quieres ver así, porque al final del día, cuando estás cruzando toneladas, cada vez se cruzan más toneladas de maíz americano a México, y definitivamente no hay sustitución y no es sustituible de corto plazo. Eso simplemente no sucede, y en ningún lugar del mundo te van a crear un programa genéticamente modificado para poder hacer una segregación perfecta, a menos de que lo pagues, y eso definitivamente no estamos para estar pagando esas etiquetas. A mí me gustaría regresar con Pepe en uno de los temas que platicó al principio, en este mosaico que tenemos de producción en México, en donde tenemos realmente muchas agriculturas, pero dos básicas, ¿no? Entonces, una agricultura que produce para hacer consumo masivo y realmente darle de comer a la gente, y el otro que básicamente es autosustento y es una forma, pues, básicamente de autogenerarse empleo y alimentación de alguna manera. Entonces, está bien que se les ayude, pero nunca ha habido, al menos que yo ya me haya enterado, alguien que ya decida que se tienen que separar estas áreas y que no puedes tener una política agrícola para México que los incluya a todos. Simplemente no se puede, porque generas esta discordia. Y en todo momento no puedes operar desde una zona sola, una sola zona, una política que les ayude a todos, los beneficia a todos, y necesita ser mucho más enfocados. Bien dijiste el tema de la competitividad, y en México no es que México como productor, el productor esté necesitado de subsidios, necesita equilibrar
condiciones competitivas y que pueda entrarle a los mismos costos con cualquier otro lugar, porque en México se pueden hacer las cosas y se saben hacer las cosas y lo hemos visto con el tránsito del Tratado de Libre Comercio. Entonces no es que tengamos que vivir del señor Estado y eventualmente necesitar todo el tiempo de ellos, simplemente es que las cosas se emparejen y ese sentido simplemente no ha sucedido. Entonces, Pepe, ¿por qué no rompes una Secretaría de Agricultura y que toda esta agricultura que necesita un sustento especial se vaya, no sé cómo se llama el día de hoy, porque ya no tengo idea. Bienestar o Sedesol o como se llamara, pero vaya, que los vayas a atender en una zona social y que se les ayude con todo lo que se les tenga a ayudar. Una de las principales ayudas tal vez sería hacerlos sembrar algún cultivo que tenga mucho más retorno y que les ayuden que realmente con extensionismo. Y hablando de extensionismo, una de las cosas que resuelven las cosas en Estados Unidos es justamente estas universidades y este extensionismo que les permite tener todos los paquetes hechos a los agricultores y una zona de consulta y obviamente de estar diagnosticando exactamente la lectura de costos. En México tenemos acceso a información por diferentes fuentes, pero no tenemos todavía una zona de estadística como lo tenemos en el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, o lo tienen, porque no me quiero incluir en eso, pero que de alguna forma te rige con una zona de realmente saber lo que está pasando en radiografía. Y bueno, hay algunos que tenemos que funcionan, pero les falta todavía mucha inercia. Entonces te aventé un popurrí de cosas, no sé si quieres entenderle por alguna de las que te platiqué, pero adelante, Pepe. Sí, claro, Toño. No, totalmente de acuerdo. Mira, un tema que hemos discutido mucho en la industria y en particular el Consejo Nacional Agropecuario, y hemos insistido es justamente lo que estás diciendo. La necesidad que se tiene desde el punto de vista de la agricultura comercial es totalmente diferente a la agricultura de subsistencia. Y para ello sí sería necesario separar totalmente esas dos visiones, porque hagas lo que hagas con las personas que tienen 1 o 2 hectáreas, no vas a poder lograr que vivan de eso. Vamos a suponer que un productor que tiene 2 hectáreas logre sacar 10 toneladas por hectárea, pues a lo mejor le va a dejar 10 o 15 mil pesos anuales de utilidad, ¿no? Eso no va a resolver su problema. Sin embargo, está bien si ellos quieren tener un producto para el consumo de la familia, para venderlo en la comunidad. Bueno, si quieren mantener esas costumbres, está bien, ¿no? No es una visión comercial económica, sino una visión de subsistencia y de un comercio local, pues que tiene su visión también y hay que respetarla. Pero definitivamente en la parte comercial sí es necesario separarlo. Es necesario separarlo tanto en términos de política pública como en la visión que comentaba al principio de la política pública. Tienes que tener una visión de largo plazo. Tienes que tener la claridad de para dónde vas. Lo que sucedió hace algunos años, yo viví un tiempo en Sinaloa, cuando Sinaloa todavía no era una potencia en la producción de maíz. Y la manera como se logró esto, pues fue a través de billetazos, ¿no? Lo comentábamos en algunas ocasiones con Juan Carlos, en la época del doctor Han, que decía que el mejor abono para el campo pues es el dinero, ¿no? Es el mejor subsidio. Fertilizante es el precio. Así es, exactamente. Entonces, lo que ha sucedido es que se ha crecido en la producción en ciertas regiones del país, más que por una visión estratégica y de desarrollo, por un tema de una conveniencia puntual de ingresos del productor, que hoy estamos viendo que se le volteó. Por ejemplo, en Sinaloa estamos viviendo un verdadero drama, ¿no? Donde los productores están vendiendo efectivamente por abajo de su costo de producción. También es cierto por una mala administración de riesgos, en mi opinión, porque no atendimos a tiempo las oportunidades que se tenían para cerrar contratos en un momento en que se hubieran obtenido utilidades razonables. En fin, por una serie de circunstancias. Pero lo que estamos viendo es que los bandazos que se dan en términos de producción tienen que ver con la falta de política pública. También es cierto, hay una responsabilidad del sector privado. Yo no voy a decir que todo lo puede resolver el gobierno. Pero en el campo, en todas partes al final, y tú, Toño, que sabes mucho más de esto que yo, pero bueno, el Farm Bill tiene destinado ciertas cantidades para temas de manejo de riesgos, para temas de comercialización, para seguros. No digo que siempre se disparen, pero si es necesario se disparan ese tipo de herramientas. En México ya no existen. Entonces, cuando vives una crisis como la que se está viviendo en Sinaloa, no existe ninguna herramienta presupuestal para resolver un problema de un tema que es prioritario para el país y también, en teoría, para el gobierno y, por supuesto, para la sociedad. Entonces, coincido, resumiendo, creo que sí es absolutamente indispensable
separar las políticas públicas de la agricultura de subsistencia con la agricultura productiva, comercial. También es cierto que en algunas regiones del país no tiene sentido económico producir maíz, se produce mucho más por un tema cultural que por un razonamiento económico. Y estamos viendo migraciones, ¿eh? Por ejemplo, en Jalisco hemos visto cómo claramente muchas superficies han estado migrando, por ejemplo, al agave o a las berries, del maíz, de lo que antes era el maíz hacia este tipo de cultivos, precisamente porque ahí sí tiene un sentido económico la migración. Entonces, en fin, en resumen, creo que sí necesitamos políticas públicas diferenciadas para tener una especie de menú y buscar pues la mayor eficiencia y rentabilidad posible desde el punto de vista del productor, pero también de la inversión fiscal que hace el gobierno en el campo. Y esto que tú dices, Pepe, de la crisis que estamos viviendo, porque vivieron los productores 3 años buenos, hoy están en una tremenda crisis doble. Por un lado, el tema de la caída de los futuros y otro, el tipo de cambio, ¿no? Que se ha apreciado en una forma importante 3 pesos y que le está impactando 1,000 pesos por tonelada. Pero, ¿te acuerdas que en el mes de febrero platicábamos con los productores que había 2 mesas? Una mesa comercial, que era el momento que ellos debieran ya de una vez aprovechar el mercado, y otra mesa pues, que tienen que ver con su rentabilidad, que bien tú señalas que nuestros socios comerciales, y en México se hacía, que había un ingreso objetivo que era una red de seguridad, que este gobierno pues se la quitó, ¿no? Y se la dejó nada más a los pequeños productores, que como señalamos, qué bueno que tienen precios de garantía, pero se olvidó que el mediano y gran productor es el que abastece al mercado y no nada más de maíz. También traemos broncas con el trigo, con el sorgo, porque esto vino a crear todo un problema, no a un solo producto, sino vino a crear un tema a varios productos, y que ahora que ya vemos venir la cosecha de la tierra de otoño, del primavera-verano, pues yo no veo que pinte muy bien ante la volatilidad que estamos viendo, que nos platicaba Toño, cómo viene la cosecha en Estados Unidos, Brasil, todo este tema de la volatilidad que tienen que administrar los productores. ¿Tú sientes que debiera regresar una política comercial que le dé certidumbre al productor? ¿O qué tú verías, qué cambios o qué cosas debiera de haber, que ahorita que está aquí Fernando, pues ya se debiera estar viendo en el presupuesto 2024? Porque esto vamos a seguirlo viviendo otro año más, ¿eh? Esto de los bajos precios, del tipo de cambio, yo creo que nos va a pegar en el primavera-verano, que va a ser una crisis, ¿eh? Sí, Juan Carlos, sin duda yo creo que sí es necesario trabajar en esa transición. No puedes abandonar de golpe un campo que es tan improductivo, bueno, en una parte improductivo y en otra parte poco competitivo. Si tú de un día al otro eliminas todos los programas, lo que va a suceder pues es que va a haber una falta de estímulo a la producción. Y si queremos tener, yo no digo autosuficiencia, creo que eso tampoco es razonable, pero sí seguridad alimentaria, tener un objetivo. ¿Cuánto queremos producir en relación a nuestra demanda? Y además, ¿en qué regiones lo queremos hacer? ¿En qué regiones vamos a invertir? Creo que también eso debería estar enfocado en la política pública, y para eso sí se necesita un acompañamiento. Y no es tanto dinero, no es una cantidad inmanejable. Si vemos la cantidad de dinero que se está invirtiendo en otros programas, por ejemplo, la agricultura por contrato sería absolutamente insignificante desde el punto de vista de la inversión pública y resolvería muchísimos problemas de comercialización. Hacíamos la estimación hace apenas unas semanas de que se pudo haber resuelto el problema de la comercialización en este ciclo tal vez con 2,000 millones de pesos originalmente, y esto va a acabar costando más de 9,000 probablemente por no hacer las cosas como deben hacerse a tiempo. Sí, en respuesta, Juan Carlos, mi opinión es que sí es necesario un programa de comercialización. No es necesario apoyar al consumidor, al comprador, al comercializador, a la industria, pero sí es necesario ponerle esa red de protección al productor primario, porque es quien más sufre de la volatilidad. Yo creo que los compradores tenemos la capacidad de manejar los riesgos, de cubrirnos, de hacer todo lo necesario para tener una proyección responsable de nuestros costos, que esté referenciada a la situación de mercado que estamos viendo por delante,
pero creo que sí es necesario generar esa red de protección para los agricultores y es que queremos tener un campo sano en el largo plazo. Fíjate que el INEGI en su última encuesta dijo los 3 primeros lugares del problema que tienen los productores. Uno es costos de insumos, lo que tú señalas. Tenemos costos más altos que nuestros socios comerciales por muchas razones, no somos tan productivos, ellos producen en temporal, nosotros en riego, el costo de la semilla, el financiamiento y todo. El otro que decía INEGI es el climático, que ese es un tema importante que estamos viviendo no en México, en el mundo, el tema que está creando el tema climático, y el tercero, la comercialización, ¿sí? Es lo que más le preocupa a los productores, y tú lo acabas de señalar muy bien, y también lo mencionamos, el tema con otoño climático que se está viviendo en Estados Unidos, con temperaturas ahorita de 34, 35 grados, y ahí está el mercado que cada lunes estamos viendo con otoño, si llovió o no llovió, el nivel de cómo viene el tema de la humedad y cómo eso cambia los mercados de futuros, que ahí para poder tranquilizarnos y todo lo que tú señalas, pues es una buena, seguir manteniendo una buena educación en la administración de riesgos y que como tú señalas, hemos coincidido mucho que esto tiene que ser al productor, ya el mercado, el comprador tiene que hacer lo propio, él se tiene que cuidar en esta volatilidad de los mercados. No sé, Toño, tú que siempre has sido muy crítico de estos temas y que lo vives todos los días. Está apagado tu... Perdón, no aprendo. La administración prudente de riesgos es siempre la panacea de que, y se ha dicho siempre, ¿no? La administración de riesgos, la toma de coberturas es indirectamente proporcional a la toma de carreteras. Entonces, obviamente que no le vamos a ganar jamás al mercado y el día de hoy, bueno, ubíquenlo en esta anécdota y ubíquenlo así. De acuerdo a la cantidad de maíz que se va a producir en Estados Unidos y la situación presente entre el balance de inventarios con los que va a quedar Estados Unidos y la demanda, si dividimos esos inventarios por esa demanda, nos va a dar una relación stock-consumo. El número, para hacerlo en cuentas fáciles, va a estar rondando el 15%. Esa relación va a ser un 15%. Si tú te vas a la historia y ubicas en qué años hemos tenido 15% de esta relación stock-consumo y en qué precios hemos estado, el día de hoy abre el mercado nocturno, estamos bajando 3 centavos, estamos con un diciembre de 6.45 y medio en este momento. 5, bueno, 6.45. En este momento 5.45, ¿no, mi Toño? Perdón, 5.45, necesito los lentes, perdón, 5.45, ojalá fueran 6.45. Ya nos habías asustado, Toño. Perdón, 5.45. Pero depende si eres comprador o productor, Pepe. 5.45, perdonen. La idea es así. Si nosotros vemos en qué momento empata 15% de relación stock-consumo con precio, los precios que referencian a ese nivel deberían de estar entre los $3.50 y $4. Ese es el precio en términos fundamentales donde empata oferta y demanda relativo a lo que estamos viendo hacia el futuro y no incluye todo el paquete brasileño, lo que vaya a salir, que en algún momento se va a resolver la situación del Mar Negro, y obviamente este excedente argentino, en un ambiente en donde simplemente la comercialización en el mundo no crece dramáticamente. Digamos que es la demanda tradicional y normal, pero no tienes un incremental. Entonces, creo que eso te resuelve mucho, decirte, es muy difícil operar esta volatilidad, es peor aún andar sin rumbo, sin saber en qué momento tus costos están amarrados con un programa eficiente de administración de riesgos, y siempre si lo tienes bien orquestado en un proyecto en donde juntas compradores, vendedores de manera organizada y que al productor y al vendedor le das la capacidad de hacerlo por sí mismo sin que tengas que intervenir como una autoridad rector en esto, sería mucho más sencillo. Entonces, bueno, digo, podría agregar cualquier cantidad de cosas, pero es por ahí, Juan Carlos. Sí, yo diría, digo, para ir concluyendo, y vemos, Pepe, es que viene un tema serio en el primavera-verano que preocupa y ocupa. ¿Qué va a pasar? Porque haciendo el cálculo del precio, como dice Toño, ahorita con un 5.45, con una base de $70, $80, más o menos, que se han ido debilitando para fines de años por la abundancia que se viene en Estados Unidos, la competencia de Brasil, creo que el primavera-verano va a ser un caos para el ingreso al productor, que el año pasado fue de 7.200, 7.300, y hoy un precio de 5.000, 5.200, con el paquete tecnológico que maneja FIRA de más de 50,000 pesos para los productores,
que traen tecnología de 10 toneladas, pues de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, salen perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con estos productores? Y más que nada que todavía no se han generalizado las lluvias en la región de Jalisco y Michoacán. Yo la verdad sí, en lo personal estoy preocupado por el productor del tema de su ingreso y de que pueda lograr esta rentabilidad y salir adelante. No sé tú qué piensas. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Creo que es sumamente delicado. Además, a los factores que ya mencionaste, de esto se va a sumar la salida del inventario que está comprando Segalmex, ¿no? Se está comprando un inventario sin tener una planeación para su... Sí, exactamente. Entonces, sale Segalmex y el gobierno del estado a comprar maíz, intentando empujar el precio hacia arriba, no lo logra, sin embargo, se queda con un inventario. Lo que provoca es que el sector pecuario importe más de lo que iba a importar en lugar de consumir nacional. Entonces satisface la necesidad del sector pecuario con parte del inventario importado y aumenta el inventario nacional que tiene en sus manos hoy Segalmex y el gobierno del estado. Algunos compradores que compramos maíz nacional básicamente porque consumimos maíz blanco y ahora con estas broncas del transgénico se ha complicado un poco la importación. Estamos ya cubiertos, entonces creo que vamos a llegar al primavera-verano con lo que comentó Toño al principio, con una gigantesca cosecha de Estados Unidos, probablemente también entiendo que de Argentina y de Brasil, con niveles de precio, pues con una enorme presión hacia la baja, con inventarios altos nacionales, con un inventario del gobierno que va a tener en algún momento que salir a liquidar, porque ni modo que se quede ahí eternamente, y con vamos a decir, tranquilidad, entre comillas, de los compradores, de que no tienen ninguna prisa para salir a comprar cuando estamos viendo estas circunstancias que describe Toño y desde hace un rato viendo mercados invertidos donde dices, ¿qué prisa tengo para salir a comprar? Y estoy viendo que los futuros, pues me sientan cómodo, por ejemplo, como pecuario, ¿no? ¿Por qué voy a salir a comprar desesperadamente? Me voy corto y demás. Entonces yo creo que sí, efectivamente vamos a tener un problema serio en el primavera-verano, por circunstancias de mercado, que pues eso simplemente está fuera de las manos de cualquier productor nacional o incluso internacional, son situaciones de mercado. Lo que sí está en sus manos es manejar los riesgos, cubrirse, empezar a firmar contratos, buscar la mejor manera de minimizar los estragos que van a vivir. Y por otro lado, creo que también sería importante empezar a pensar de dónde van a salir los recursos, porque al final, política y socialmente, esto va a ser un verdadero problema y se va a tener que resolver de alguna forma. Ya en el otoño-invierno ya vimos cómo lo quiso resolver el gobierno, no les funcionó y le van a acabar metiendo, pues según las estimaciones que hemos hecho, Juan Carlos, entre 8 o 9 mil millones de pesos por comprar caro o vender barato, por almacenar, conservar, financiar un inventario que si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio, desde febrero, firmando los contratos, no le hubieran tenido que meter prácticamente nada, ¿no? Si acaso el apoyo de los 200 pesos a la comercialización. Bueno, en una de esas se resuelve todo este tema donándole a Cuba y a Venezuela, porque así como estamos, la verdad es que ya no nos extrañaría nada y cuidado, porque por ahí hay las jugadas. Y a Nicaragua. Y a Nicaragua, porque bueno, pues somos amigos de quien no tendremos que estarlo siendo. Yo lo que les invito, y por ahí está Fer, que se quedó con nosotros, nos aguantó, pues si quieren despedimos esta ronda y terminamos poco a poco este comité de crisis, y les dejo a cada uno de ustedes alguna última opinión, alguna situación de último pensamiento, y pues obviamente si quieren arrancamos con la voz de la juventud y así nos la vamos llevando y cerramos el capítulo. Así es de que Fer, dentro de todo lo que escuchaste ahora y en lo que has agarrado más experiencia, platícanos cómo te quieres quedar con ese comité de crisis y qué ves hacia adelante. Mira, Toño, primero que nada, otra vez agradecerles la invitación. La verdad es que felicitarlos por su programa. Es un programa bastante nutrido y con bastantes puntos de vista de muchos temas de suma importancia en el país. Y quisiera, antes de despedirme, hacerle una última pregunta muy breve a Pepe. Pepe, con el tema del decreto que envía el Ejecutivo en el tema de plaguicidas, de la desaparición gradual, con las iniciativas que se presentan ante las cámaras que prohíben de tajo el tema de las plaguicidas, sabemos que nos quedan en la Cámara 2 periodos ordinarios de sesiones. Sigue la comisión en una comisión permanente donde se iban a hacer parlamentos abiertos para escuchar a todas las voces.
Se ve difícil que en estos 2 periodos pueda salir el tema de plaguicidas en alguno de los 2 sentidos. Te quiero preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Viene un cambio de legislatura? ¿Viene un cambio en el gobierno federal? ¿Y tendremos que empezar de cero a partir de la próxima administración? Pues mira, Fer, yo creo que eso es lo que va a suceder porque la verdad es que esto se precipitó otra vez por temas ideológicos. Primero salió el decreto para prohibir específicamente el uso de glifosato sin tener ningún sustituto. El decreto lo que dice es que el CONACYT trabajaría para desarrollar un sustituto de glifosato e ir eliminando progresivamente el glifosato conforme se estuviera disponible ese sustituto. Lo increíble es que empezaron a querer prohibir el uso sin tener el sustituto. Y que Entonces, no tenemos CONACYT. bueno, sí, además de que CONACYT, un poco la discusión que teníamos, y a lo mejor voy a sonar un poco sarcástico, ¿no? Pero si las empresas más grandes del mundo que invierten billones de dólares en tecnología para desarrollar sustitutos más rentables y más sustentables, todavía no logran uno mejor que el glifosato, pues yo creo que el CONACYT con unos cuantos millones de pesos de presupuesto y con poco conocimiento del tema, pues difícilmente lo va a lograr, ¿no? No quiero ser grosero, pero esa es una realidad. Tienes los mejores científicos del mundo trabajando en esos temas todos los días en las grandes empresas que desarrollan productos de protección de cultivos, y ese es su trabajo. Y lo que quieren es hacer productos más sustentables y más rentables y más económicos para el productor. Es imposible que el CONACYT lo desarrolle simplemente porque no es su perfil, no tiene el personal, no tiene los conocimientos y no tiene el tiempo para hacerlo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por tu respuesta y agradecerles a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Y bueno, Pepe, ya que estás con el micrófono, si quieres darnos tus últimos puntos de vista y lugares donde tengamos que ser atentos y hacer observaciones, con mucho gusto, y te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Toño, Juan Carlos, Ciro, Marcos, por la invitación. Primero, pues me llevo una gratísima sorpresa de ver aquí a Fer con esa claridad, esa asertividad y ese enfoque joven. Yo apostaría por lo que él sugiere de que hubiera más jóvenes y se parecieran a él, pero no todos se parecen a él, ¿no? Entonces, tampoco es que todos seamos iguales, esa es la realidad. Entonces, tiene que ser, hay que impulsar a los jóvenes talentosos, inteligentes, creativos, honestos y con empuje, totalmente de acuerdo, pero con esas características. No por el hecho de ser joven te mereces una oportunidad, como no por el hecho de ser viejo te la deben quitar, ¿no? Entonces, creo que quiero insistir mucho en el tema de la capacidad para esto, y muchas felicidades, Fer. Me encantó tu propuesta, tus ideas, tu claridad y tu asertividad en todo lo que has presentado. Pues, ¿qué puedo decir, Toño, Juan Carlos? Pues 2 super expertazos, maestros del sector, conocidos por todos, agradecidísimo de que nos hayan invitado, también con Ciro y con Marcos. Y bueno, pues creo que ya se discutieron los temas más relevantes, pues hay que echarlos a andar, ¿no? Nuestro trabajo es empujar para que se ejecuten las cosas, porque creo que nuestro sector está hiper sobrediagnosticado, en México en particular, y lo que hay que hacer es hacer las cosas como se deben hacer, con un enfoque importantísimo a la comercialización y al manejo de riesgos para resolver los problemas del agricultor mexicano en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, Pepe, muchas gracias. Y yo, Fer, qué gusto conocerte y estoy a tus órdenes. Me gusta tu visión. A mí me tocó también jugar en mis épocas de juventud y papeles importantes en el tema del sector público, pero cuentas conmigo, con la experiencia, te podemos ayudar mucho. Yo creo que hay que escuchar, hay que dejarse ayudar, y hay que aprender, porque ese es uno de los temas que tenemos con este gobierno: no escucha, no oye y no se deja ayudar, y creo que eso es algo malo que se está haciendo. Y esto me lleva a la reflexión final con lo que hemos venido platicando ahorita, de que ahorita es el momento que los líderes de productores, los gobiernos de los estados y los legisladores sí vean con mucha seriedad en la problemática que se viene por todo lo que hemos venido platicando, porque es el momento ahorita que viene la propuesta del proyecto de presupuesto de volver a una política pública, a una política, a un programa de comercialización que, como dice Pepe,
no hay que inventar nada nuevo, pero sí darle certidumbre y una red de seguridad a nuestros productores, porque, vuelvo a repetir, con los alimentos no se juega. Entonces, yo igual que Pepe, no creo en la autosuficiencia, pero sí creo en la seguridad alimentaria. No podemos totalmente depender de los granos del exterior. Entonces, creo que es algo que sí debemos de trabajar. Debemos ser críticos de la política actual con respeto, pero no podemos dejarnos, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos de que no hicimos nada por nuestro sector que tanto queremos? Entonces, Toño, pues te dejo la parte final para el cierre. Pues muchas gracias a todos. Yo nada más lo único que les platico es lo siguiente. Este comité de crisis, como muchos otros en el pasado, los últimos 10, este fue el 11, hemos tenido temas con una capacidad de abarcar situaciones muy amplias. Platicamos de Ucrania, de Rusia, de China, platicamos un poquito de Taiwán, de Estados Unidos, lógicamente. Fuimos a Brasil, pasamos por Argentina y luego nos quedamos en México con muchos factores. Hablamos de política, de políticos, de ideas y de muchas condiciones. Y en ese sentido, yo lo que te pregunto a ti, seas como comprador o como vendedor, si tú sabes más que los fondos que compran y venden cuando ellos creen que es prudente, o más que el que está haciendo política pública en Estados Unidos, o el que está recibiendo algún tipo de amenaza en Ucrania, si sabes más que ellos, atiende el precio. Si tú crees que las cosas que escuchaste el día de hoy las puedes manejar y las puedes influenciar, atiéndete el precio. El que a precio mata, a precio muere. Lo tuyo es hacer márgenes y de alguna manera te invito a que administres tus riesgos, que pienses con claridad que estamos en etapas de muchísima volatilidad, que es muy fácil ponerle una narrativa a los eventos y es a lo que nos dedicamos. Estamos esparciendo simplemente rumores, pero no explica el comportamiento de lo que estás viendo en las pantallas. No te dejes sorprender. Este tema es de que no cualquiera te viene a ayudar, cualquier cantidad de gente te viene a dar opiniones, y si la gente supiera realmente lo que está pasando, no te daría su opinión, estaría operando para su propia cuenta. Yo te diría que de alguna forma con esto administra tus riesgos, escucha a la gente que sabe, con muchas experiencias, simplemente porque quieres tener un caudal de cosas que te permita modificar riesgos alrededor de la cantidad de peso que representen en el negocio tuyo. Y esto es una situación así. Tu negocio para el mercado no es importante y no es necesario. El mercado no te necesita como empresario. Si te quieres quedar como empresario en el campo, ¿por qué no te quiero llamar agricultor? Un empresario que compra o vende, de alguna forma necesitas sostenerte con un estado muy claro de administración de riesgos y, pues bueno, administración en márgenes, que es lo que más importa. Yo te agradezco muchísimo, ha sido un placer estar contigo nuevamente, espero que nos invites la próxima vez a volver a estar contigo en otro comité de crisis. Vamos por el número 12, vamos al número par en alguna ocasión y lógicamente agradeciéndole a Ciro, a todo el equipo de educación y toda la producción. Atrás de todo esto hay un esfuerzo bastante grande y pues bueno, a nuestros participantes el día de hoy que han dado un comité de crisis espectacular, muy agradecido y pues como siempre, hasta siempre. Muchas gracias. Soy Antonio Ochoa.